Desenfrenadas, yo soy Nikki Correa. Yo soy Virix Alanis y nos odiábamos, pero terminamos haciendo un podcast y la verdad es que estamos muy contentas porque en esta tarde de calorcito, con la primavera, todo lo que da, estamos en un lugar que definitivamente nos tiene súper contentas, felices y demás porque nos van a consentir un montón, pero además de eso, yo tengo que confesar que yo conozco a Zona Fresa desde hace muchos años y me encanta ver cómo han crecido, Nikki. Ay, no te voy a decir una cosa. De repente vemos negocios que pasas y dices, oye, yo veo mucha gente, se ve bueno, pero no te das el tiempo. Exacto. Llegas aquí y de verdad es una delicia. O sea, la carta, todo lo que viene aquí. La atención, todo está delicioso. Pero aparte, la atención, exactamente, porque llegas a lugares que no te atienden muy bien y tú dices, ya no regreso. Aquí sí. La verdad es que nos encanta, nos fascina y como decía Viri ahorita, y ella tiene un rato de conocerla y sabe ese crecimiento, sabe esa evolución. Sí. Y llegar hasta este momento y llegar a esto que amamos y que decimos, qué rico está esto, mira. La verdad, Delicioso. 10 de 10, 10 de 1000. Y es que sí, como yo les decía, los conozco desde hace un buen ratito. Ellos empezaron en un lugar súper chiquitito. Ahorita que ya regresé porque tenía tiempo que no venía a ver a mi queridísima Eli, que ahorita va a andar por acá con nosotros. La verdad es que me dio muchísimo gusto ver de qué manera han crecido y más adelante nos tiene sorpresas porque nos dijo, oigan, pues, ¿qué quieren probar y demás? Yo conozco parte de la carta, soy sincera, pero dijo, o quieren que los sorprenda. Y eso me encanta porque nosotras sorpréndenos, ¿no? ¡Ay, o sea, qué eso está bien rico! padre porque llegas a un lugar y es muy padre que ellos mismos te hagan las recomendaciones de las cosas que puedes probar. Entonces, definitivamente, aquí más adelante que Eli nos explique cuál va a ser la sorpresa, nosotras estamos ansiosas, pero además de eso, ¿por qué elegimos Zona Fresa en esta ocasión? Porque es un lugar 100% familiar y en este día vamos a platicar acerca de algo que definitivamente ha marcado lo que somos el día de hoy. Te voy a decir una cosa, el estar en un lugar donde cada bocado te trae recuerdos, te llena de esa sensación de cuando eres niño que dices, yo me acuerdo cuando mi mamá me preparaba tal cosa, mis fresitas. Yo creo que hacerlo así, ¿por qué? Porque ser o no ser niño. Sí. ¿Cómo era ser niño? ¿Cómo era vivir tu niñez? Y versus lo que vives hoy, ¿no? O sea, lo cumpliste. La evolución que tenemos, imaginabas? claro. ¿Qué crees que no cumplí todo? Porque cuando era muy pequeña sí tenía unos sueños medio, wow, ya sabes, sí. como muy de princesa. Ok. Pero al final sí cumplí mucho de lo que quería hacer. Definitivamente yo creo que sí logré muchas de mis metas y de mis sueños. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, siempre soñé con casarme. Yo creo que ya se los había Sí. contado, que siempre soñé con casarme y con casarme a los 21 años y fue algo que logré. Luego, otra que también que ahora lo veo y digo, no manches, yo siempre fui de hablar mucho. Ok. En todos lados hablaba y alguien un día me dijo, chiquita, y te estoy hablando que yo tenía 8 años. Me dijo, oye, como que tu voz es como ronca, tienes voz como de locutora, tú deberías de ser locutora cuando seas grande, pero en aquellos entonces la locución sí era como para hombres, como Ok. sí, no es como ahora que ya hay mucha diversidad, ya hay muchas cosas y la verdad a mí me encanta, pero antes era como más, no sé, como diferente, o no sé si porque mi mamá escuchaba esos programas de radio, yo me quedé como con esa idea, pero me acuerdo que cuando él me dijo eso me quedé pensando y dije, ay, qué bonito sería. Ajá, Sí, pero verme. no era como algo que tú hubieras pensado en algún momento. No, para nada, Ok. porque o sea, es como de, qué bonito sería, pero Hasta nada ahí. más. Se Exacto. quedó como en eso. Así es. ¿Cuál es otra cosa que imaginabas o veías de chiquita y que hoy Nikki dice, ya lo viví? Viajar. ¿Sí? Sí, viajar. Yo me acuerdo que cuando era niña, como muchos de ustedes saben, soy de Acapulco y la playa para mí era así de guau, pero siempre tenía en mi mente así de, yo quiero ir a otro lado, quiero conocer otro país. Y recuerdo la primera vez que lo hice, que yo iba a cruzar, que ya íbamos con ese camino de cruzar, de llegar a ese lugar, fue de, no lo puedo, y me acuerdo que le dije a mi marido, no lo puedo creer. O sea, simplemente... ¿Fue la vez que viajaron en carro? No. Sí, fue la primera vez que nosotros fuimos a Estados Unidos, fuimos en carro. Wow. Yo tenía 7 meses de embarazo de Regina. Uy. Llevaba mi panzanonón de este tamaño y me acuerdo que ya íbamos en el camino, ya sabes, así como de, ya vamos a llegar. Llegamos a McAllen. Sí, me acuerdo perfectamente. Llegas a la línea y ves, bienvenidos a los Estados Unidos, welcome to desde los Estados Unidos, ves la línea. Y me acuerdo que yo así de, no puedo creer lo que estoy aquí. No puedo creer que voy a cruzar. Sí, yo creo que son como esas cosas que
de alguna manera imaginabas, pero no sabías si ibas a lograr, ¿no? Exactamente, así es. Y es muy padre porque yo sí recuerdo que yo sí jugaba a ser locutora. ¿En serio? Yo toda la vida jugué a ser locutora, o sea, yo casi, o sea, sí tenía Barbies y todo eso, pero mi hermano, el que sigue de mí, Mario, tenía 2 grabadoras, de eso me acuerdo perfecto. Entonces, él en una grabadora ponía un cassette virgen en ese tiempo, los famosos cassettes vírgenes, y en la otra ponía la música. Ok. Entonces, cuando él le ponía rec en la que tenía el cassette, en la otra le bajaba el volumen porque era el fondo musical y yo ya empezaba a hablar y ya me grababa en esta grabadora. No manches. Y yo jugaba con él a eso. O sea, yo me acuerdo muchísimo que jugaba con él a eso. ¿Qué crees? Que ahorita sí. que dices es exactamente, te escucho y tú lo visualizas y lo ves así de... Yo me acuerdo que mi hermano, y aparte esa complicidad de Sí. hacerlo con tu hermano, que tu hermano formara parte como de ese sueño, ¿no? Exacto. Al final, ¡ay, qué Sí, bonito! o sea, fíjate que él y yo somos muy parecidos, nos gusta mucho la Ok. música, siempre como que empatamos mucho en todo eso, quizás porque también como es el hermano que yo, para mí fue como mi nenuco, Ok. entonces como que siempre lo jalé conmigo, ¿no? Y como que Ok. le empezaron a gustar las cosas que me gustaban, o sea, a disfrutarlo también. Y yo jugaba mucho con él a eso, y sí fue un sueño para mí. Yo me acuerdo que yo hice muchos castings, no solamente hice uno, hice varios en Querétaro, hice aquí. En algún momento los iba a hacer en León, pero ya no me quedé a vivir allá, me regresé para San Juan. Entonces, sí es algo Ok. que puedo decir que sí cumplí al 100% y que hoy por hoy me siento muy satisfecha en ese sentido, porque Ok. sí, yo jugaba muchísimo, muchísimo eso. A mí los Reyes Magos en mis cumpleaños y demás, siempre me regalaban tecladitos con micrófono, guitarritas con micrófono, o sea, algo que tuviera un micrófono porque era lo que a mí me encantaba, o sea, yo podía cantar, podía hacer locución, o sea, todo lo que era como parte del medio me gustaba. Me acuerdo mucho que de repente le decía, mamá, me voy a desmayar, y según yo me tiraba al piso porque estaba actuando, ¿no? O sea, pero, o sea, yo era una Ok. amante del drama, de hacer todo aquello que tuviera que ver, pues como con ese arte, ¿no? ¿Qué crees en que general. a mí me pasó, ahorita que igual viene a mi mente mi infancia? Yo gran parte de mi infancia la pasé con 2 primas. Ujú. ¿Recuerdan que les conté la historia de mi tío que fue parte de mi vida? Bueno, las hijas de él, yo me la pasaba con ellas. Y lo mismo, era de los domingos, yo siempre estaba los domingos con ellos. Entonces mi prima, vamos a bailar, vamos a organizar un bailable. Y mi prima era tú te mueves para acá, tú te mueves para allá, y luego yo entro. Y hacíamos bailables, hacíamos obras de teatro, hacíamos un buen de cosas. O sea, ahorita que lo pienso, yo digo, no inventes. Y me acuerdo que mi tío cocinaba, amaba cocinar. Entonces mi tía nos ponía unas como sábanas y era el telón. Órale, o sea, Entonces, sí les hacían ahí no, como mis tíos, el show. mis tíos la verdad es que nos seguían el juego, entonces abríamos como el telón y bailábamos, Órale, qué cantábamos. padre. Y ahorita que dices de lo de la grabadora, ellas jugaban a eso. Yo era como más de, eso no es lo mío, pero yo las oía, que se grababan. Es más, si mi prima lo ve, mi prima Erika, ella debe de tener todavía esos cassettes Sí. donde ella cantaba, narraba historias y se oyen Qué mis voces bonito. hacia atrás. Y la verdad es que es bonito recordar y ver de qué manera vivimos nuestra infancia y que Sí. ahorita, por ejemplo, en mi caso, que soy mamá, también ver la infancia de mis hijos y las cosas que yo a lo mejor no pude hacer en su momento por X o Y circunstancia, que lo cumplí a través de ellos. Sí, porque sí pasa, ¿no? O sea, yo creo que, híjole, también es que todo eso como que repercute en ti como lo que es la parte de la familia, como hasta el pasado, ¿no? En el Ok. caso, yo que no tengo hijos, por lo menos veo lo que mis papás querían para nosotros y que de alguna manera, si ellos no lo tuvieron, trataron de que nosotros sí. A lo mejor no con las grandes cosas o con regalos excesivos, pero yo me acuerdo que si a lo mejor no podían comprarme lo de la marca que yo quería porque Sí. era caro, Sí, claro. de alguna manera ellos buscaban la manera de el simi, ¿no? O sea, como buscar el genérico. Sí, sí, Pero así. era como de, bueno, o sea, hacían como esa parte y eso también se los agradezco mucho y fue como una parte muy, muy bonita que definitivamente sí le agradezco un montón porque yo creo que se esforzaron mucho para poderlo hacer. Yo en algún momento le pregunté a mi mamá, ¿cuál fue tu regalo que no fue como concedido en su momento? Porque ella se quedó muy, muy chiquita, sin papá. Entonces mi abuelita se hizo cargo de 8 hijos, ¿no? Ok. Entonces mi mamá fue la penúltima. Fue como de, oye,
qué fue el regalo, ¿no? Y cuando me lo dijo, te juro que se me hizo un nudo en la garganta porque dije, es que yo sí lo tuve. Y me dijo, una casa de muñecas. Oh. Entonces yo me acuerdo que se me hizo un nudo en la garganta porque dije, yo sí la tuve. O sea, yo ¿Qué sí... crees que yo nunca le he preguntado eso a mi mamá? Yo sí se lo pregunté en su momento. Y fíjate que el año pasado, mi papá le comentó a mis hermanos, yo siempre quise esto de regalo de Navidad. Y le mandó la foto de unos tenis y mi hermano se los regaló. O sea, como que él platicó, yo de niño siempre quise uno de estos, pero pues por la economía no se podía y demás, mi hermano se los compró y se los regaló. Entonces, o sea, son como esas cosas que también de repente, o sea, en la parte que yo no tengo hijos, pero tú que tienes a tus hijos sabes que a lo mejor quizás hubo algunas cosas que tú ya quieres reflejar en ellos. Es que, ¿sabes y que qué? ellos lo puedan cumplir, ¿no? Que yo lo veo hasta, por ejemplo, como en los Reyes. Yo en mi caso, para mí esa festividad fue diferente, yo lo viví muy diferente, entre creencias y cosas yo lo viví muy diferente. Cuando nace mi primera hija, Regina, yo en mi cabeza dije, no, yo quiero algo diferente para ella, quiero que viva esa sensación. Bueno, yo desde poner el árbol, de haz la cartita, ya sabes, Sí, el zapatito. globo, el zapatito, lo que sea, yo lo hacía. Y la verdad es que en este caso también mi marido, o sea, mi marido y me decía, ¿sabes qué? Las galletas, ya sabes. Y ya a las 3 de la mañana él comiendo galletas y tomándose la leche porque pues había que dejar, o sea, cosas de esas que ahora, por ejemplo, les cuento porque mi hija ahora lo cuenta con esa alegría de, Con esa yo me ilusión acuerdo sí, que yo, claro. mi hijo dice, yo los vi, yo los vi, yo, no inventes, ¿es en serio? O sea, cosas de esas, pero lo veo y hasta en los juguetes. A mí siempre me tocó tener los juguetes que quería, pero como te digo, en mi caso fue como diferente, fue la manera en que se vivió y las creencias. Pues sí estaban los juguetes, pero no era así como de que yo, wow. Y no, y con mis hijos al contrario, era a ver la lista. Entonces el hecho de verle su cara cuando ellos llegaban al árbol y ver y, mamá, me trajeron lo que yo pedí. Me porté bien y esto y aquello. Qué bonito. Sí, claro. Ay, no, yo amo. Te lo juro que ahora yo digo, qué bueno que mis hijos lo ven y lo viven de esa manera y el día que ellos crezcan, ojalá ellos le transmitan lo mismo a sus hijos y eso siga como de generación en generación, ¿no? El hecho de que tú sigas siendo un niño muy a pesar, porque también la vida te va cambiando. O sea, a lo mejor creces, las obligaciones... el hecho de tener que pagar SAT, de tener que hacer todo ese tipo de cosas, a lo mejor ya no piensas mucho en lo que eras cuando eras niño o lo que querías, pero no debería de seguir eso. Fíjense que yo sí algo tengo muy presente, es que eso es algo que ha marcado mi presente, porque al final de cuentas todo nació y creció de ahí, ¿no? De quién es Viri, qué quería Viri, cómo lo hizo Viri para alcanzarlo, ¿no? Y creo que por ejemplo, yo me acuerdo mucho que otra parte también era lo que tú decías, ¿no? Esos sueños padres como de qué juguete me gustaba, cuál era mi favorito, cuál sí tuve, cuál no tuve. O sea, yo me acuerdo mucho, les voy a contar esta anécdota de los juguetes. Yo pedí, no sé si llegaron a conocer en su momento, una cocinita Fisher Price. Ah, sí, claro. Era la famosísima cocinita que tenía el horno y soniditos y lucecitas y todo. Entonces, yo se la pedí pues a los Reyes Magos, pero en ese tiempo los Reyes Magos no tenían como la solvencia económica. Y me compraron una cocinita por diferentes partes, la estufita, una alacenita, aquello. Pero ahora, o sea, lo valoro mucho porque digo, o sea, ellos con su esfuerzo trataron de que yo tuviera como... Lo que tú querías. Lo que yo quería, a lo mejor no al 100%, pero tampoco se fueron como de lado, ¿no? Así como de, es que sí hay veces que tú pides una cocina y te traen un no sé, se me ocurre un camioncito así de volteo, ¿sabes ¿no? con qué siempre me quedé con ganas? Del microhornito. El que también. según metías y te salían pasteles. No sé si realmente salían pasteles. Sí, porque mi prima lo tenía y yo lo llegué a usar. Pero yo lo veía en la tele y yo decía, quiero ese. Sí. Ese jamás. Y ahora tengo un horno y no lo uso. Entonces yo digo que es por eso. Quedé traumada. No, yo lo que sí tuve, me acuerdo, había un kit que se llamaba, a mí me gustan mucho las uñas. Oh my God. ¡Qué rico! Vamos a hacer una breve pausa y me voy a quitar tanto el micro porque queremos que mi queridísima Muy Eli, cierto. ella es propietaria de Zona Fresa, pues nos platique un poquito qué fue lo que nos trajo. Primero que nada, mi Eli, muchísimas gracias por invitarnos. Eli. Hola, muchas gracias por acompañarnos y un gusto verlas. Bienvenidas. Muchas gracias a ti, de verdad estamos muy contentas. ¿Nos puedes platicar qué fue lo que nos trajiste en este momento? Que aparte yo no lo puedo dejar de ver yo.
Bueno, estas fresas forman parte de nuestra carta. Ok. De este lado le servimos a Nikki las fresas especiales. Son la verdad de las más pedidas y en lo particular mis favoritas. Ok, Estas fresas están coronadas con trocitos de pay de limón. ok. Pruébalas A ver, y nos das ok. tu Sí, punto que de nos vista. Es que no me hagan probar porque saben que yo no dejo de comer y ya no hablo. A ver, Bueno, lo que espérense. vas agarrando. toda Espérame, la con onda, una fresa. ¿Estás lista? Espérame, ya voy, Agárrala, espérame. sí, porque ya, mira, entre tu antojo, ya te vimos con cara de no me importa tirar todo, pero qué rico. A ver qué piensas. Y te voy a decir algo, Nikki es muy, ¿cómo te diré? Muy clara al momento de que si le gusta algo o no. O sea, luego te das cuenta en la cara, no finge, porque hemos ido a Seas lugares donde no. Mamón. ¿Qué tal? Están Sí, te gustaron. deliciosas. Date primero, A ver. antes de que pruebes esas. A ver, vamos No, a Les ver. recomiendo manches. que, bueno, si me permiten que A ver, a ver, pues, estas a ver. son nuestras fresas envinadas. Ya me vio cara como de que acá yo... Yo las, no. yo las O sea, microfoneo. está bien que ya vaya a ser fin de semana, Eli, pero bueno, está bien. A A Son ver. nuestras fresas envinadas y A ver, estas con van chocolate. envinadas con licor de Baileys. Acá. Ok. La verdad también son como, bueno, yo estas yo las recomiendo justo como para fin de semana, que te empieces como que a entonar? consentir, a ver qué piensas. A ver. Es la crema especial de la casa envinada con licor de Baileys. Es que hasta la fresa. O sea, es que en serio hasta la fresa está crujiente. O sea, porque no está de la fresa como cuando ya está como agua. No. Correcto. No. Bueno, algo de lo que siento que nos caracteriza, y la verdad, no es por presumir, pero la fresa que nosotros ahorita tenemos en mostrador es cortada del huerto. Ok. Entonces el huerto nos lo trae justamente, o sea, corta en la mañana, madrugada, parte de la madrugada, y aquí ya la tenemos y es la que despachamos al día. No manches, Sigue está. platicando. Al día. Pero Ah, les no, voy ahora a me toca. traer otro postre para que, Oh, para my que God. me permitan entrar. Pero Ok. aparte yo, sigue platicando, Sí, Nikki. sí, yo sí, yo sí. ¿Sí? ¿Lo mostramos? Miren nada más esta delicia. Es que no se me va a caer acá. Sí, la Sí, crema yo no veo. envinada está deliciosa. No manches, me encantó. No, o sea, está buenísimo. a ver, está salud. buenísimo. Ay, ya salud, ya nada más porque me dieron poquito vino, ya la más feliz. A ver. Está- ¡Ay, no! No, ¡Qué bueno, rico! A ver, esto es con lo que tú nos dijiste que literal nos ibas a sorprender. Sí, bueno, ahorita justamente como para no aburrirlos de las fresas, Ok. ampliamos nuestra carta y ya ofrecemos frutos rojos, uvas verdes y duraznos. Entonces, O sea, justamente estamos aterrizando el menú que tenemos, pero ya con todas estas combinaciones. ¿Estas ya vienen en la carta? Sí, ya las podemos encontrar en la carta, ya las pueden Bueno, encontrar en mostrador. con permiso. Estas, por ejemplo, son unas, esa es una charolita del bosque. Ok. Viene la combinación de todas las fresas, de todos los frutos, perdón, que es los que ya les mencioné. Y de este lado tenemos también frutos del bosque, pero coronados con una bola de helado. Qué rico, o sea, no manches, Eli. Yo la verdad es que tengo que decir que sí, de como vi que empezaste, me siento muy orgullosa de ti. O sea, realmente creo que no te quedaste justamente en la onda de, pues bueno, ya abrí mi negocio, fresas con crema, listo. Siempre está buscando la manera de innovar y eso la verdad exacto, o sea, es algo bastante padre porque estoy segura que no lo vas a poder encontrar. Yo no lo he visto en ningún lado aquí en la ciudad. No. Estamos en San Juan del Río Querétaro, justo para comentarlo. Y pues mi queridísima Eli, felicidades. De verdad, esto está delicioso. Sí, los esperamos por acá, pues que se vengan a celebrar el Día del Niño, ¿no? Sí, justamente vamos a tener regalitos el 30 de abril aquí en sucursal. Para quienes nos quieran visitar, vamos a estar regalando. Estamos ubicados en Avenida Las Águilas 315, frente al Oxxo, literal. Estamos aquí, los esperamos. Estamos a espaldas del Hospital General cuando gusten. Y nuestros días y horarios de servicio son de miércoles a domingo a partir de las 12 del día hasta 10 de la noche. Súper, o si se le acaba más temprano, porque yo sí le mando mensajito, es como de, Eli, ¿todavía tienes? Y me acuerdo cuando me decía, amiga, ya se me acabó. Te lo juro, o sea, yo decía como a las 7, luego le mandaba mensajito de, amiga, ¿todavía tienes postres? Amiga, ya se me acabaron. Te lo juro, o sea, porque definitivamente están deliciosos.
Y algo también bien importante, tienes promociones, ¿no? Sí, los días jueves tenemos la promoción de 2 fresas clásicas chicas por 100 pesos. Y esa promoción es válida directamente aquí en sucursal. Próximamente ya también, cuestión de días, nos van a encontrar en aplicaciones de delivery. Ah, súper. Bueno, si no son tan fan de las aplicaciones de delivery, tenemos el número de atención y también hacemos envío a domicilio. Es 427-112-0028. No, la verdad es que se voló la verdad, mi queridísima Eli. ¡Producción! Producción ya está acá atrás de nosotros, mira, están hasta haciéndole así a las manitas, están así como de ¡qué delicia! Eli, muchísimas gracias, preciosa, y gracias también por invitarnos acá para pues visitar, vente, fotito. Listo, Eli, pues muchísimas gracias. Cuando gusten, aquí está su casa, Zona Fresa. Gracias, Eli, así es, mira, la que me dejó entrevistar solita, Eli, porque estás, mira, feliz, ¿ah? No manches. Yo lo quiero probar, porque Está este se ve... producción. Alguien de producción necesita entrar y probar esto, por favor. Espera. No manches. Está delicioso. Ah, mira, producción, no se hagan de la boca chiquita porque les dice Eli, ¿gustan algo? Y no, ahorita, ¿tú crees que no están envidiándonos ahorita? Pruébalo. Sí, de hecho le voy a meter la mano, ¿eh? ¿La mano? La cuchara. La cuchara. Está delicioso. La verdad es que, híjole, qué mejor manera de celebrar el Día del Niño. ¿Sabes qué? Luego buscamos, las que somos mamás, buscamos como postres para los hijos de una manera saludable. Decimos, oye, algo que esté rico, saludable. No, o sea, no. Esto es una cosa que sí, rico, deliciosa. saludable, trae las frutas. Rico, trae la cremita preparada, que eso también me encanta, porque es cremita preparada, no es como que le avientan su cucharada de crema, no. Vean los trozones de fresa. Las uvas están, o sea, son ubones. O sea, no. Yo creo que ya vamos a terminar el episodio del día de hoy. No, porque ya nos picamos por acá. Pero no, la verdad es que yo creo que sí tenemos que disfrutar esto. Para una historia, ahí está. Hola. A toda la gente que nos está viendo en redes sociales, estamos en Zona Fresa, aquí en Las Águilas. Y déjenme mostrarles todo lo que nos trajeron el día de hoy. Está delicioso. En su carta van a poder encontrar cada una de estas especialidades y definitivamente tienen que venir. Por favor, visítenlos. Es un lugar increíble, los atienden de 10 y lo más delicioso del planeta solo lo van a poder encontrar aquí. Así que vénganse a Zona Fresa. ¡Mua! Y pues bueno, vamos a continuar. Ay, no. Hicimos una pequeña... Tienes que probar prueba este. A ver. No, es que ¿sabes Me qué? gustó Este la también parte de que es con alcoholito. Ahorita vamos a tener una dinámica. Nada más denos chance tantito, ¿no? No. ¿Qué tal? No te voy a decir cuál es tu favorito porque los 4 están buenísimos. Tu top. 1, 2, 3 y 4. O bueno, a ver, ¿puedo replantearme? ¿Cuál? 1, 2, 3, sí. Es que yo no he probado. Es que ¿sabes qué? Ay, ya sé. Es que ¿sabes qué? No hay a cuál irle. No, yo también lo veo muy difícil. Está delicioso. Buenísimo. Está delicioso. Tiene esa, o sea, está cremoso, pero tiene esa sensación no de muy dulce. No sé si me puedo explicar. No manches, está buenísimo. Perdónenos, producción, pero Producción, pasen. es adictivo. Vamos. Ujú, Vente, majito. En serio, ven acá a probarlo. ujú. No, eso es una cosa. Vas. Y yo que me den una boquita. No manches, está deliciosísimo. Ahí te va mi top. Todos están buenísimos. Mi top es... No he probado No, ese. yo bien ¿sabes enojada. qué? Pero agarra un pedazo Sí, de eso con- con la fresa. Porque con esa, el pay de limón. esa Le da como... combinación del pie con la fresa es una explosión de sabor en la... Mira. No manches. Close up. Ay, no. No, No sé ¿sabes qué hacer. No sé qué hacer. Es que Ahí te ¿sabes va mi qué? top. A ver, va. 1, Ok. 2, 3, 4. Para mí. Pero, para no pelearme, voy a venir un fin de semana por uno,
otro fin de semana y así, hasta probarlos todos, ¿no? Yo creo que esa sería la gran solución. Oye, me encanta que, o sea, Nikki ya no va a decir más al respecto. Ya saben que a mí no me den comida cuando estamos grabando. Yo ya no puedo parar de comer. Bueno, váyanlos pasando para Me allá encanta para la producción porque sí, a ver si dame de ese. De aquel lado hay mucha producción y lo tienen que probar. Lo tienen que probar. Sí, para que vean que no estamos Majito, mintiendo. pásale al otro equipo de producción. ¿Tú no quieres? No va a querer. Acuérdate que no comparten ya nuestras me acordé babas. que no comparten nuestras babas. Ajá. Bueno, pero están deliciosos. Pero continuamos con lo de, por ejemplo, de lo de niños. Yo me acuerdo que cuando era niña yo amaba comer fresas con crema. Y digo, esto es una cosa súper diferente. Yo nada más me acuerdo que mi mami cortaba fresas, le echaba crema y mi mamá le ponía azuquita. Y listo. Y eso nos daba. Exacto. No, qué cosa tan deliciosa, de verdad se los recomendamos. Vengan a Zona Fresa, por favor, se los prometemos que no estamos inventando nada, no estamos actuando. No, estas caras que están viendo de satisfacción definitivamente es de gran satisfacción, así que por acá los esperamos. Y bueno, regresando al tema, las caricaturas, todo aquello que nos hacía muy felices. Yo les voy a platicar una anécdota. Yo vi una telenovela que se llama Agujetas de color de rosa. Agujetas de color de rosa, un sombrero. Bueno, una vecina tenía unos patines blancos con las agujetas color rosa. Entonces, yo estaba chavita, yo creo que tenía como 9, 10 años. Y pues bueno, lo que pasó es que pues yo con el furor de la telenovela me puse los patines. Lo iba a cambiar. Ya sé que solo fue una pequeña broma. No hay que dejar de ser los envidiosos. ¿A Los poco no niños era así? Cuando te compraban mi un mamá helado, me dijo que no, sí, mi mamá me dijo que no le podía convidar que a no nadie. le dieron nada. Que Exacto. No, sí, es cierto. Sí, era como eso. Para darle a producción. No, yo quiero del de allá. Ok. Yo sí de. A No, ver. o sea, todos me gustaron, pero este se me hizo. No, ese está deliciosísimo. Bueno, es que trae Baileys. su toque de Baileys. de drinkcito, entonces, No, pues está bueno. buenísimo. Yo, en ese tiempo, una vecina tenía unos patines de rueditas Ujú. con color blanco, con las agujetas rojas, estaba de moda la telenovela. Y pues todas las niñas queríamos ser patinadoras de hielo en ese tiempo. Ujú. Y pues bueno, me puse los patines y toda la cosa, pero yo nunca me había subido a unos patines. Entonces me acuerdo que estaba recargada como en la reja de la casa de mis papás, pero como que metí los brazos así de una manera medio extraña en la reja y en eso me resbalo, me caigo de sentón, güey, me rompí la muñeca porque mi brazo se quedó atorado, entonces yo me fui hasta abajo. Entonces el brazo se me queda atorado, yo empiezo a llorar, mi mamá sale, me mete a nalgadas, porque, o sea, en vez de preguntarme, ¿estás bien o algo así? Pues fue como de, ay, ¿por qué te subes a eso si no le sabes, que no sé qué, bla, bla, bla? Y pues no, Chicos, ¿qué pasó? Es que veo la producción como que está extasiada con los botes. Están muy atentos. Pero, me caigo y todo, mi mamá me mete a nalgadas, me dice, quítate sus patines, entrégalos, no sé por qué te pusiste eso. Acto seguido, le entrego los patines a la vecina, me meto, y güey, yo toda la noche con dolor de mano, de muñeca, pero yo no decía nada. Entonces, hasta el siguiente día que ella estaba desayunando para ir a la escuela, mi mamá me dijo, ¿qué tienes? Y yo, es que me duele mi brazo y no lo podía mover. ¿No lo tenías echado? No. Nada más no lo podía mover, voltear ni nada. Me llevan al médico y pues sí, tiene fractura de muñeca, hay que enyesarle, Y pues bueno, se me quedó como un recuerdo muy padre. Acto seguido, yo fui la tragedias cuando estaba chiquita. Mis papás, un día antes de que me quitaran el yeso, pues yo estaba así, ¿no? Afuera de la casa de mis papás, jugando con mis amigas. Y como la calle de la casa de mis papás es un poquito de bajadita, estaban echando carrerita a los vecinos en bici. Pues, güey, se lanzan en la bici y yo como que en medio de todo no supe para dónde moverme, me atropella una bici. No, mamá. Con el yeso, güey, o sea. Me avienta por allá, güey, yo en la Cruz Roja, porque la bici me aventó, güey, me descalabró. Entonces yo andaba con yeso y un parche aquí en la cabeza, porque estaba descalabrada. Pero lo más callado es que como yo era muy escandalosa cuando lloraba, sale mi mamá, se quita la chancla y aparte que el chavo también salió volando junto con su bici. Le pegó al chavo. Le pegó al chavo con la chancla, güey. O sea, así va así de, ay, ¿qué le hiciste a mi hija? Y yo,
Total que fue todo un relajo, me llevaron a la Cruz Roja, yo con mi yeso, mi parche en la cabeza. Pero lo más cagado de eso, güey, es que muchos años después, pues obviamente ya no supimos de esa familia, como que se mudaron. Llegamos un día a Tú comer atropellaste al chavo. No. Llegamos a comer al Atropellaste. KFC Ok. en León, güey. O sea, ni siquiera Ok. aquí en San Juan. En Ok. León llegamos a comer. Todo esto sucedido del atropellamiento fue aquí en San Juan. Llegamos a León a comer al KFC porque siempre nos gustó como en familia hacer eso y aquí no existía todavía. Ok. Entonces, cuando íbamos a León a ver a la familia de mi mamá, mi papá siempre trataba como de llevarnos ahí al KFC y todo. Güey, llegamos y mi papá así empieza a pedir el combo, que los biscuits, que esto, que aquello. Y cuando llega a la mesa, güey, llega riéndose, ¿no? Con la charola, con todas las cosas. Pero para esto, lo que hacía su pedido, vimos que saludó a alguien. Yo dije, no se me hacía raro porque mi papá vivió muchos años en León, entonces sabemos que tenía conocidos y Ok. demás. Y de repente, se acerca mi papá ya con el combo y riéndose me dice, ¿sabes quién era? Y yo, no. Y me dice, "Es el que te atropelló". Güey, te lo juro. Manches. Se lo encontró en León y era el gerente del KFC en esa sucursal, güey. Y por les dio eso se pollo iba gratis, riendo. ya Digo, que te ¿mandé? descalabró? No. Les dio pollo gratis. Déjate de eso, más bien ha de haber ¿O cómo? dicho, ahí está la señora que me agarró a chanclazos. ¿Sabes qué? Es que Y es fue muy bonito. cagado, güey, o sea, porque fue como que mis hermanos se burlan mucho de eso, güey, porque a mí me pasaba todo. O sea, mi papá una vez, según le subió el manubrio a mi bici, no se lo apretó, tengo que la calle era de bajadita, y güey, me voy hasta arriba, y pues como mi papá, o sea, los Mercury, güey, literal, o sea, yo me vi así, me di la vuelta en la bici, empecé a llorar, mi mamá me metió a fregadazos otra vez, porque era más como el coraje del desmadre que yo hacía en la calle. Yo no, fíjate que Entonces, yo con sí. respecto a eso no fui una niña de yo ya de grande me pasaron cosas, me rompí un brazo, una costilla, o sea, cosas de esas. Pero cuando era niña no, como que era Ajá. muy tranquilona. Yo eran mis Barbies, yo amaba las Barbies y como tengo TOC siempre lo he tenido. Entonces era así como de mis Barbies y acomodaba. acomodadito, Yo sí. acomodaba, o sea, yo realmente en vez de jugar, yo acomodaba los zapatos, sus Ay, cosas. güey, ¿no te robaban? ¿No juegas con tus vecinas? Mm, Güey, es a que mí me no. robaban mis ¿Es en serio? vestidos. Es y que mis- yo- sí, es que güey, yo me mis acuerdo- vecinas me robaban así. Es que yo me acuerdo que mis ¿Por qué se vecinitas... ríen? Sí me robaban Porque la te ropa, robaban güey, tus cosas. las botitas, güey, las zapatillas. No, Ay. yo me acuerdo que tenía una vecinilla que sí jugaba conmigo, pero no era raterilla. Yo sí, güey. No, y luego no le lo peor es no que le veía. gustaba lo de Luego Roberto. regresaban a jugar al siguiente día, güey, y traían el vestido como si nada sus Barbies, güey. Que me faltaba. No a mí. les gustaba lo de Roberto, Siempre mis fui- vecinas. Ahorita que lo Ahorita que lo veo, güey, sí era bien pendeja. O sea, siento que. Nunca reclamaba nada, güey. Ahora entiendo todo. Ahora todo tiene sentido. sentido. Que este programa no salga al aire porque ahora entiendo mis traumas. Fíjate que yo, por ejemplo, yo recordando mi niñez, yo quería ser monja. Ah, ok. Ya les había contado que yo fui muchos años a escuelas católicas. Ujú. Entonces yo decía, yo estoy hecha para casarme con Dios. O sea, yo me voy a casar con Dios, yo voy a ser monja. Y cuando ya llegó un punto en mi vida en el que, o sea, de verdad, si algún día tienen la oportunidad de conocer a mi mami, yo todo el tiempo estaba rezando. Mi mamá me decía, ¿por qué rezas tanto, hija? O sea, ¿qué le rezas tanto? No, mamá, por todos. Los niños, el hambruna, así. Pero yo te estoy diciendo, estaba chicona. Y mi mamá, ok, llegó un punto en el que en la escuela donde yo iba nos empezaron a decir, yo creo que también es como esa cosa mental que te mete, ¿no? Pero nos empezaron a decir, oigan, va a haber como un Seminario o como algo un así. seminario Ajá. donde mandan a todas esas chicas a hacer, pero no es seminario, cuando te mandan a otro lugar. ¿cómo Retiro. un retiro. Un retiro Y espiritual. para que hagan como esos votos con Dios y que no sé qué, para que después de eso, cuando regresen, y ya me acuerdo que no era retiro, eran misiones. Ah, ok, Te ok. mandaban Ajá. de misión. Entonces decía, cuando tú regresas y que tú ya decides que si quieres casarte con Dios, ya entras como a esa parte, ¿no? Como de dedicarte y de estudiar para eso. Entonces yo llegué feliz y le dije a mamá, ya sé qué quiero ser en la vida. Y mi mamá esperaba que yo le dijera bailarina exótica o algo. No sé, algo de eso. Llegó y le dijo, mira mamá, aprendí lo que aprendí en la misión. Y bueno, y me dijo, mamá, ¿qué? O sea, ¿qué? No, ya me dijeron en la escuela, mamá, ¿qué? Voy a ser monja. Y su cara, me acuerdo, mi mamá estaba cocinando, volteó y me dijo, no. Y yo, ¿por qué? No vas a ser monja. Y yo, mamá, por favor, te lo pido, déjame ser monja.
No, no vas a ser monja. Bueno, digo, ok, déjame ir a las misiones. Y cuando regrese de las misiones, pues ya platicamos, vemos que no, ni a las misiones vas a ir. Y no me dejó ser monja. No Y manches. hasta la fecha luego le digo, mamá, yo estuviera No dedicada hubieras a aguantado. Dios, No a Dios. creo que hubieras Y mira aguantado. dónde estoy. Por eso te digo, o Mira sea, dónde no estoy. creo. Yo creo que los papás tienen ese sexto sentido de que obviamente somos sus hijos, o sea, Sí, claro. saben realmente cómo, no qué es lo que vamos a hacer, pero sí saben qué tipo de personas ellos criaron y pues ellos nos vieron crecer y de alguna manera dicen, nah. Porque yo lo sentía, o sea, realmente yo sentía el llamado a Dios. O sea, yo, a lo mejor igual y yo alucinaba, no, Güey, no me sé. quiero reír, güey, pero es que la veo y se la creo. Se la Sí, yo le decía a mi mamá, es que Dios ya me habló y ya me dijo, neta. Entonces yo me sentaba, te lo juro, me hincaba. No porque esté mal, güey, pero es que te lo juro que con la personalidad que yo conozco no te la creo, güey. No, o pues sea. así pregúntale a mi mamá. A mí, hasta la secundaria me dijeron la monja, porque yo utilizaba mis uniformes No largos, manches. Sí, te todo puedo así, imaginar. así. Entonces yo decía, sí, claro. O sea, yo Y estoy en la hecha- prepa, mira, Sí. falda acá. Ya, y en la prepa valió, ¿verdad? Pero, híjole, yo creo que sí, todos tenemos historias bastante randoms que ahorita que las recordamos y que hacemos Sí. una regresión decimos, güey, es neta, que yo quería hacer eso, que yo quería hacer aquello. Digo, la vida siempre nos acomoda a los lugares donde tenemos que estar, Sí. pero si pudiera regresar el Ahora- tiempo a un momento de tu infancia donde fuiste muy feliz o donde te marcó algo, ¿cuál sería? Yo creo que esa época de cuando viví con mi... No vivía, pero siempre estaba con mis primas. Esa época para mí fue... No la cambiaría. ¿Sí? O Sí. sea, si Sí. te dijeran, oye, ¿qué quisieras Sí. volver a vivir? Sería una de las cosas Sí. que quisieras volver a Sí, vivir. definitivamente. Ok. Sí. Sí, es muy padre. Yo creo que la parte de crecer con la familia y de crecer con los primos y demás, siento que ya no se vive igual en estos tiempos. No, definitivamente es diferente. Yo me acuerdo que con ellas era esa dinámica de, te digo, jugábamos a ser secretarias y envolvíamos un papelito y cuando tú lo desenvolvías y si tú lo hacías así en algo plano, sonaba como una máquina de escribir. Ujú. Entonces jugábamos a la secretaria. Entonces esos momentos que vienen a mi mente no los cambiaría. Yo creo que regresaría a ese Yo siento momento. que nos tocó una infancia muy bonita todavía, sin tecnología, sin cosas que definitivamente han quitado como esa parte muy inocente, que era como el hecho de poder jugar sin tener algo que fuera como un ejemplo más que lo que veíamos o llegamos Por a ejemplo, crecer. a nosotros yo me acuerdo que llegábamos a casa de mi tío a verlos y se juntaban todos los primos, porque ya en Acapulco estaban la demás familia. Entonces llegábamos a casa de mi tío y nos juntábamos todos los primos, te voy a decir que éramos unos 10 primos. Le hacíamos unas bromas a mi abuelo, que mi abuelo, te lo juro, o sea, llegábamos y decía, ya me voy. Mi abuelo, o sea, decía, Ya los no, veía y por decía, favor. no puede Pero ser me acuerdo todo el que séquito a lo llegó. que nosotros jugábamos era, nos correteaba el perro de que tenía el perro de mi tío. La mascota de tu tío. La mascota de mi Ajá. tío. Eso era para nosotros nos daba tanta risa que el perro nos correteara, nos empujara, Sí, nos era caíamos. inocencia Sí. pura, o sea, Sí. era inocencia pura. Yo creo que yo si pudiera regresar el tiempo a un momento que marcó mi vida y que hizo la diferencia hace apenas unos meses, era cuando, ay, güey, era cuando yo veía, no sé, es que siento que es como un logro, ¿sabes? Cuando yo veía mi pobre angelito, cuando se pierde en Nueva York, y yo siempre decía, yo voy a estar ahí. Y ahora en diciembre que estuve y que vi ¿Y te el perdiste? árbol, ay, me perdí un poco. Y me perdí un poco, no, pero ahora que vi ese árbol tan icónico del Rockefeller, fue como decir, o sea, no sabes cuánto lloré cuando lo vi enfrente de mí, porque me transportó a esa época de mi vida, ¿no? Que todos los 25 prendía la tele porque sabía que en el 5 iba a estar mi pobre angelito y sabía que iba a salir esa película y sabía que iba a estar esa parte que yo decía, yo en algún momento de mi vida quiero estar ahí, ¿no? Y como niña lo imaginas o lo ves como algo Lejano. inalcanzable. Claro. Y en el momento que estuve frente a él, y yo iba con Max, con uno de mis mejores amigos, y me acuerdo mucho que él, cada vez que yo lloraba, viendo cada lugar que yo veía en la televisión, era como que no me decía nada, como que decía, es su momento, que lo disfrute, ¿no? De tanto que se lo platiqué. Entonces yo creo que sí regresaría a esa Viri y le diría, Se gracias por aguantar, gracias por luchar, gracias por
por alcanzar todos los sueños que te has puesto en mente. Algunos todavía están en proceso, pero estoy segura de que los vas a cumplir. Yo creo que sí le diría eso. Y me acuerdo mucho de esa Viri, o sea, físicamente, ¿Y emocionalmente. estás orgullosa? Esa Súper. Viri de aquellos años, esa mini Viri, ¿está orgullosa de lo que es esta Viri de ahora? Sí, yo creo que sí. 100%. ¿Tú? A veces sí, a veces no. ¿Por Pero qué? sí, porque hay cosas que me hubiera gustado alcanzar que no logré porque creí que ahora que lo replanteo eran sueños demasiado fantasiosos, como de princesas y de cosas de esas. Pero cada momento que pasé cuando era niña no lo cambiaría por lo que soy ahora. Ok. Pero sí hay cosas en las que digo, ay, me faltó. Por ejemplo, yo siempre me imaginé siendo pianista y no tocó absolutamente nada. Entonces eso es algo que no hice. Pero yo creo que nunca es tarde y creo que a lo mejor si no lo va a hacer de manera profesional, que uno nunca sabe, yo creo que puedes empezar a intentarlo. Pues entonces me voy a hacer monja. Vemos. Bueno, Ok. muchachos, yo no sabía, aunque ustedes creyeran que todo esto iba a ser como muy, ay, sí, cuando era niña era un desmadre y así, y echaba mucho relajo y me hice pipí en el carro de mi papá, porque sí pasó una vez que me dejó horas por meterse al banco, pero también hay esas cosas que nos han traído hasta el día de hoy donde estamos paradas. Exacto. Y lo agradecemos. Tuvimos que pasar muchas cosas, muchas situaciones. Obviamente no todo ha sido color de rosa, pero creo que al final, si nos sentimos orgullosas de lo que somos el día Así es. de hoy y somos un ejemplo y una muestra, porque creo que va a estar de acuerdo conmigo, hay personas que nos han dicho, te admiro, me Así gusta es. todo lo que haces, eres una gran mujer, es porque todo viene desde esa Nikki y desde esa Viri. Viri, de esas mini chiquitas que tenían Exacto. sus sueños. Exacto, pero pues bueno, llegamos al final. Disculpe usted, o sea, La de la lágrima y comida, todo. la lágrima, de la risa, la carcajada, de la mano rota, del Kentucky, pero nos la pasamos increíble. Así que, por último, yo quiero decirles, y Nikki también les va a compartir, que de verdad nunca se olviden de ese niño interior. Yo sé que está muy trillado y que muchos lo van a decir, pero sí es importante que recuerden a esos mini ustedes que están dentro de su mente, de su corazón y que nunca los dejen morir. Porque al final son aquellas personitas que aspiraban y soñaban y que nos ayudaron a convertirnos en lo que somos Y el día de hoy. persigan esos sueños de la niñez, porque de verdad que sí se puede y sí se alcanzan esos sueños. Exactamente, solo hay que darles un empujoncito. Yo soy Virix Alanis. Yo soy Nikki Correa, Nosotras somos... las desenfrenadas. Nos odiábamos y terminamos haciendo un podcast, pero también terminamos en Zona Fresa, que de ahorita ya nos vamos a terminar nuestros postres. Los invitamos, de verdad, visítenlos porque todo está delicioso y prometemos regresar. Esto es amenaza para Eli, prometemos regresar. Y también recuerden que le agradecemos a nuestra queridísima Lulú, que también es la encargada de nuestro logo, nuestros termos, que ahorita se quedaron en el estudio, pero que pues también ella es parte de todo este proyecto llamado Las Desenfrenadas. Gracias a la producción, ¿no? ¡Producción! Les agradecemos un montón y nos despedimos. Síganos en redes sociales, ¿cómo nos pueden encontrar? Como las desenfrenadas en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, para que no se pierdan ningún capítulo. Ya se lo aprendió. Nos despedimos, besitos, bye bye. Déjame como ya.